Entonces, shalom a todos los que ya están aquí, los que vengan llegando, que se vayan agregando. Como siempre, este seminario que estamos iniciando, vamos a tratarlo con el comportamiento acostumbrado, donde escuchamos les doy una enseñanza, un ciclo de enseñanza, hacemos una pausa, ustedes hacen las preguntas y en la medida entre pausa y pausa yo se las voy respondiendo. Y bueno, Shabbat Shalom, mis queridos amigos de esta comunidad Chavarehora. Y bueno, esta madrugada de Shabbat de estudios y que nos sumergimos en la Parashá Vayislach. Una historia familiar llena de tensión, miedo y al final una profunda introspección, ¿no? Porque cuando leemos sobre nuestro patriarca Jacob y su inminente reencuentro con Esaf, cuando yo leo eso no puedo evitar ver paralelos en mi propia vida. Y creo que ustedes tampoco pueden evitar ver esos paralelos manifestarse en sus propias vidas. Y cuántas veces, en mi caso, he postergado confrontaciones, he evitado encontrarme con personas problemáticas para evitar la pelea. ¿Ok? ¿Cuántas veces he postergado esas confrontaciones? ¿Cuántas veces yo he temido a las consecuencias de mis acciones pasadas? Porque yo sé que a ustedes eso no les pasa, me pasa a mí, por eso que me pongo como ejemplo. ¿Cuántas veces hemos sentido un nudo en el estómago cuando nos vamos a enfrentar a algo? Ok, Jacob envía mensajeros a Esaf para tantear el terreno, ¿no? Pero estos regresan con la noticia de que Esaf viene con 400 hombres con inclinación al mal, que también nos hace referencia a las 400 puertas que estudiamos por allí, ¿no? O sea, los que saben ese tema saben a qué me refiero. Y Jacob lo interpreta como las fuerzas del mal, es decir, son las 400 puertas del mal. Entonces en mi vida y en tu vida, esos 400 hombres no siempre son personas reales. A veces son nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades, o de repente las expectativas, ¿no?, de los demás. Entonces cuando nos enfrentamos a un desafío importante, por lo general sentimos que un ejército de dudas nos rodean, listos para atacarnos. Y la clave está, mis queridos talmidines, en no dejar que esos miedos nos paralicen, sino en enfrentarlos, confrontarlos, darle la cara con valentía, tal como Jacob se preparó para encontrarse con Esaf. Y no se trata de pelear, no se trata, pero le hablé de enfrentar, no es enfrentar, porque no se trata de enfrentar, se trata de confrontar, y confrontar es dar la cara a los problemas, tienes que dar la cara. A una persona que le debes, le tienes que dar la cara. A un familiar que tuviste un problema, dale la cara. ¿Ok? Y más adelante donde sale que Jacob envía regalos a Esaf por un tributo, tratando de evitar ese enfrentamiento. Bueno, en nuestra vida y en mi vida personal, ¿cuántas veces yo he recurrido a estrategias similares para evitar conflictos? Mandar un regalo. Y a veces he cedido a mis propios deseos o necesidades para complacer a otros, esperando que esto calme las aguas. Sin embargo, por supuesto, también he aprendido que ceder constantemente puede llevar a un resentimiento y a la pérdida de mi propia identidad. Al igual que Jacob, debemos encontrar un equilibrio entre la humildad y la defensa de lo que es importante para nosotros. Y bueno, Jacob pasó una noche de insomnio, ¿no?, y reflexiones. Y Jacob se prepara para lo peor, porque Jacob no puede dormir. Y él tuvo que dividir su campamento y riquezas en dos, anticipando lo peor. Ok, y un poquito hablando de las ofrendas que le iba a dar el hermano.
Si ustedes recuerdan, él hizo, en la parasha pasada estudiamos el pacto que él hizo con Hashem del diezmo. Mientras, en todo el tiempo que él estuvo con Labán, nunca pudo diezmar de las ovejas, porque por supuesto Labán nunca le daba la propiedad sobre las ovejas. Pero cuando él se retira, por supuesto, él iba a perderlo todo, porque lo que el mazar que uno no entrega, mira, el Satán se lo cobra a uno, tarde o temprano. O sea, un mazar que tú no entregas y es un robo, es la nevera que se te dañó, es de repente una multa que te pusieron, el carro que se dañó algo, y siempre ese dinero del mazar, que se le dice diezmo, que aunque normalmente las religiones lo dan a la iglesia, en la Torah se establece, o sea, y en la filosofía oculta o en los estudios profundos de la Torah, se establece que ese dinero es del Satán. En el momento que yo no le entrego, me quedo con el dinero del Satán, me quedo con su porción, porque él tiene la porción de todo. Fíjate que en esta parashá, él tiene la porción del nervio ciático, que es lo que él tiene en el cuerpo. De todo nuestro cuerpo, el nervio ciático es del Satán. En una casa, el baño es del Satán. ¿Ok? Y así cada día hay un día para el Satán. Entonces, mira, en nuestra vida, todas esas estrategias similares, ¿no? De dar para evitar los conflictos. Genera eso, la noche de insomnio y reflexiones de Jacob, porque no puede dormir. Y él no puede dormir dividiendo su campamento y riquezas en dos, porque se está anticipando a lo peor. O sea, uno tiene que gerenciar por un plan A y un plan B. Entonces, ¿cuántas noches he pasado en vela? Y tú has pasado también en vela, preocupados por el futuro. Y la ansiedad puede ser paralizante, llevándonos a imaginar los peores escenarios posibles, porque al final, al igual que Jacob, es importante que siempre estemos preparados para cada conflicto, pero también tenemos que confiar en que tenemos la capacidad de superarlo. Y la división del campamento puede interpretarse como diversificar nuestras opciones y no poner todos los huevos en una misma canasta. Ok, si yo tengo un trabajo principal, bueno, vamos a tener una actividad secundaria que me genere ingresos, porque cuando falla uno me quedo con el otro. Ahora, si todos los huevos los tengo en una sola canasta, cuando la canasta se me cae, se quebran todos los huevos. ¿Y qué voy a comer? A eso se refiere básicamente esa analogía que les estoy dando. Y el protagonismo de Río Jordán aquí y la epifania de jarrito de aceite que él se regresó a buscar cruzando el Río Jordán. Ya ellos habían cruzado el Río Jordán, ya estaban del otro lado. De repente, Jacob dice, wow, se me quedó el jarrito de aceite, voy a retroceder a buscarlo. Y Jacob cruza el Río Jordán, ¿ok? Y regresa por el jarrito de aceite que se le había olvidado. Y esto es un punto que es súper importante y súper curioso porque tiene unos datos increíbles, porque a veces en la búsqueda de grandes logros, descuidamos las pequeñas cosas que nos dan sentido a nuestra vida. Y ese jarrito de aceite representa los detalles importantes, las relaciones significativas, los momentos de alegría que por lo general siempre pasamos por alto. Y el hecho de que sea el mismo aceite de milagro de Hanukkah, por supuesto que añade un simbolismo súper mayor, la perseverancia, la esperanza y la luz que podemos encontrar incluso en esos momentos más oscuros. Y aquí, cuando él cruza el Jordán para buscar el jarrito, se encuentra con la entidad, con el mensajero del mal. Ángel es malaj. Aunque aquí se habla no, hay muchas personas que hablan de un hombre, hay otras personas que hablan no sé, pero en realidad la verdadera traducción es una entidad. No una persona, sino una entidad. Puede ser, no sé. Entonces el texto dice que Jacob lucha con un malaj, pero no es malaj, con una entidad, y que la Torah describe como un extraño, que pelea con un extraño. Entonces te encuentro con ese ángel, llamémosle ángel como todo, puede interpretarse como una lucha interna, porque a veces tenemos que enfrentarnos con nuestros propios demonios.
Los demonios esos que están dentro de nosotros, porque la inclinación al mal y la inclinación al bien no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. A la final el bien y el mal están dentro de nosotros y convivimos con nosotros mismos, con una personalidad de Saf y con una personalidad de Jacob. Y nosotros decidimos cuál de las personalidades vamos a asumir, tomando en cuenta que Jacob siempre, nuestra personalidad Jacob, siempre tiene que estar a la defensiva para que Saf no sea el que domine nuestro destino, sino que sea el mismo. Entonces a veces debemos enfrentarnos con nuestros propios demonios, con nuestras inseguridades. Que eso es Esaf. Esaf son los miedos más profundos, ¿ok? Que sentimos para poder crecer, para poder transformarnos. Y Jacob no solo lucha con este extraño, sino también emerge de esta lucha con un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Elohim. Y esto simboliza transformación. Cuando nosotros superamos nuestro ego, cuando nosotros confrontamos esos problemas, esas dificultades, esas barreras que se nos presentan en nuestra vida, salimos fortalecidos una vez que liberamos la luz que se oculta detrás de todas esas barreras. Y somos nombrados Israel, que significa que luchamos con Hashem, que luchamos con Elohim. Entonces esta paracha Vayesé, fíjense que nos ofrece mucha reflexión sobre el miedo, sobre la confrontación, sobre la perseverancia, la importancia de valorar las cosas que consideramos pequeñas e insignificantes, como los tarritos de aceite. Y al igual que Jacob, todos tenemos nuestros propios Esaf, a quienes enfrentar, nuestros propios miedos, el Esaf que se encuentra en nuestro propio y nuestros propios jarritos de aceite, para apreciarlos. Y al final la clave está en que abracemos nuestra propia identidad, nuestra capacidad para luchar y nuestra fe en que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar la luz y la bendición. Y bueno, entonces Jacob, la imagen de Jacob cruzando el río, solo, y el encuentro con el ángel de la muerte. ¿Y qué momento? Y esto resuena fuerte, especialmente la idea de no andar solo por la vida, ¿no? A veces nos creemos superhéroes y queremos enfrentar los desafíos solos. Pero ojo ahí, como dice la Torá y como dice el Zohar, meterse en un río de noche solo o en el mar o en un lago es peligroso. ¿Ok? Y este río puede ser cualquier situación difícil que nosotros estemos enfrentando en un momento dado. Un problema legal, laboral, una crisis familiar, una lucha interna. Y en esos momentos en que nosotros enfrentamos esas situaciones, si estamos en soledad, en esos momentos nos dejan vulnerables. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así como Jacob, solos, luchando contra corriente, contra nuestros propios ángeles? Y ahora entiendo, en mi caso muy particular, que buscar compañía, apoyo de un grupo de amigos que te acompañen, mi moré, llamar a mis moré, una llamadita, que me acompañen en la travesía, no que me digan qué hacer, sino sentir el apoyo. Y eso es fundamental. Y no hablo de una multitud de personas que lo ayuden a uno, sino de esas personas que siempre te dan una mano cuando más lo necesitas. Bueno, quizás tú moré, yo mismo, ¿no? Un amigo cercano, un familiar comprensivo. El punto es no remar solo contra la corriente. Pero tampoco que te digan qué hacer, porque también hay personas que cuando tú buscas ayuda te quieren dirigir para que hagas lo que ellos quieren. No, uno debe confrontar tus problemas y uno ubicar tu propia solución, pero no estar solo. Dos energías acompañan más que una sola y cuando nos enfrentamos con un problema, una inclinación al mal, con un caos, mira, la energía de alguien a nuestro lado que sea afín con nosotros, eso es muy importante. Entonces Esaf es ese problema. Esaf es como el hermano que llevamos dentro.
¿Ok? Es como el hermano que llevamos dentro y que tiene esa inclinación al mal, como la oveja negra. Estamos nosotros y nuestro hermano oveja negra dentro de nosotros mismos. Y la Parachá profundiza en la relación de Jacob con su hermano Esaf. Y cómo Jacob lo percibe, ¿no? Porque Jacob lo percibe como la encarnación del ángel de la muerte, la inclinación al mal. Porque la frase de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, es clave. La mano del hermano de Saúl es clave porque Jacob no pide protección solo de Esaú, sino de la idea de que esa energía negativa sea su hermano. Y bueno, y Capún, ¿no? Esta parte golpea fuerte porque cuántas veces hemos justificado nuestras propias fallas, nuestros propios errores, nuestras propias inclinaciones al mal, como si fueran parte de nosotros, como que si es una gracia. Ay, ¿cómo hago para quitarme eso, Moré? No, es elección tuya, o sea, ¿de quién te vas a dejar guiar? ¿De Saf o de Jacob? Tú eliges qué consejo tomar ante cualquier situación. Es como las comiquitas que tienen el ángel bueno y el ángel malo. Aquí se presenta la misma dicotomía. O escoge la inclinación al bien, que está representada por Jacob, o escoge la inclinación al mal, que está representada por Esaf. Y es como si fueran parte de ti, como que si fueran parte de mí. Es como que si fueran mis hermanos. Y esa tendencia a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, lo que llaman procrastinar, la tendencia a caer en hábitos poco saludables, esa tendencia que tenemos a reaccionar con ira, mira, siempre la hemos abrazado como que si esas reacciones fuesen inevitables. Y no son inevitables, son elecciones de uno. Porque la Parashá nos invita a cuestionar esa familiaridad con nuestros defectos y a entender que no son, que no son mis hermanos como tal, sino que son energías negativas que debo combatir. Y tengo que reconocerlas y tengo que pedir ayuda para no confundirlas como con una parte inherente de nuestro ser. Y es como si Jacob nos estuviese diciendo, epa, despierten, despierta, ese amigo que te dice que te mereces ese atracón de comida chatarra. Ok, que no hay problema, que puedes comer comida chatarra hoy porque total, después te portas bien. O que puedes gastar el dinero sin ver el plan que tenías para ese mismo monto. Total, después yo me porto bien. O no entregas el masal y te lo comes y metes esa energía de Satán dentro de tus propios ingresos. Y bueno, soy pobre, no voy a dar masal, no voy a dar diezmo porque soy pobre. Pero si no puedes dar $1 de $10, cuando tengas $10,000, mucho menos vas a poder entregar 1,000. Entonces es ese SAF que nos va guiando y nos va tirando por caminos como que retorcidos, ¿no? Es esa comida chatarra después de un día duro. Eso no es un amigo. Ese es Esaf disfrazado. Pero también hay otra parte que da a entender como que si el respeto de Saúl, ¿no? Como reconocer el valor de lo en el otro. Porque a pesar de que Saúl, Esaf, vamos a llamarle, es medio malandrín, como decimos aquí en Venezuela. Esaf tenía un gran respeto por su padre. Esaf respetaba muchísimo a su papá, Isaac. Y Jacob siempre estuvo consciente de esto. Y Jacob, siendo consciente de eso, del respeto que sentía Esaf por su padre y de los méritos que él ganaba por tener un respeto hacia su papá, que fue los méritos que lo hicieron a ser un hombre superpoderoso. Incluso Esaf muere, termina sus días como un sadik. Porque yo no he visto en ninguna parte de la Torah donde diga que Esaf es malo. ¿Ok? Porque a pesar de todos los problemas, bueno, por supuesto, en ese momento la gente se mataba a cuchillo y a espada. Con todo lo que hizo Jacob, por supuesto que el hermano no le iba a tratar con flores y bombos y platillos. Es normal. Entonces,
Esaú tenía un súper respeto por su papá, Isaac, y Jacob, por supuesto, que era consciente de eso y no podía ignorar ese mérito de su hermano. Y mira, en nuestra vida eso lo podemos aplicar, en nuestra vida personal muy fácil. A veces nos enfocamos tanto en los defectos de los demás que nos cegamos ante sus virtudes. O sea, estamos tan enfocados en los defectos que tiene el otro que no vemos las virtudes que también tiene. O sea, nos cegamos a que Esaú es malo, pero no vemos que él respetaba muchísimo a su papá. Porque tendemos a polarizar, a ver a las personas como buenas o malas, cuando en realidad todos tenemos luces y sombras. Somos buenos porque también somos malos. Tenemos ambas inclinaciones dentro de nosotros mismos. Y esta parte de la parashá me recuerda a mí personalmente, no sé si a ti, la importancia de que reconozcamos el valor del otro, incluso en aquellos con quienes tenemos diferencia o conflicto. Quizás esas personas que me saca de quicio en el trabajo, quizás la persona, ese empleado molesto que parece una piedra, un pelo en la sopa dentro de mi empresa, que me echa todo para atrás. Mira, quizás esa persona sea un excelente padre. Quizás esa persona sea un excelente hijo, independientemente de su comportamiento hacia mí. Tal vez ese político con el que no comparto ninguna idea tenga una gran capacidad de liderazgo. Entonces, reconocer el valor en el otro no significa aprobar sus errores, para nada. Significa tener una visión más completa y más humana. Porque ante toda situación, ante todo caos, como nosotros, la solución está en confrontarlo, por supuesto que tenemos que luchar en el río Jordán, ante toda situación que se nos presente. Porque el judío no es que nosotros vamos a pedir, ay, sálvame de este problema, Hashem, no. Aparte que a Hashem tampoco se le pide porque Hashem no es una personificación. No puedo personificar tampoco a Elohim. Él simplemente me da Yuhe Bajé y me da la libre elección para que yo resuelva. Entonces, como yo no tengo o no creemos en eso de que vamos a pedir por la solución de los problemas que nosotros tenemos que solucionar para aprender, por supuesto que ante todo problema me voy a encontrar con Jacob cruzando el río Jordán. Porque tengo que enfrentar a Jacob, tengo que enfrentar a Esaú. Me voy a encontrar con Esaú cruzando el río Jordán. Porque Esaú representa nuestras propias debilidades. Esas debilidades que precisamente me metieron en ese problema que estoy viviendo en ese momento. Entonces, ¿cómo no voy a enfrentar mis propias debilidades? ¿Cómo no las voy a confrontar? Tengo que, juro, cruzar el río Jordán. Entonces, el encuentro de Jacob con el ángel o con esa entidad con ese extraño en el Jordán es una lucha a muerte. Es una lucha a muerte. El mensajero de Esaú, el ángel de Esaú, el malaj de Esaú, no puede vencer a Jacob debido a todas las buenas acciones que tenía Jacob ya realizadas. Pero finalmente, a pesar de que pierde el ángel de Esaú, este extraño lo hiere en el muslo, dislocándole el nervio ciático. El oponente lo ataca en el nervio ciático. Ahora, ¿por qué el Satán lo ataca en el nervio ciático? Precisamente porque dentro del cuerpo el nervio ciático es la porción del Satán. Dentro de mis ingresos, el 10% yo lo entrego, lo libero de mí, lo saco de mi vida, porque esa es la porción de Satán. En mi casa yo no leo nada que tenga que ver con la Torah en el baño, porque en el baño está el Satán, es la porción de Satán de mi casa. Mira, el Satán tiene hasta un día en el año, es el Satán. Entonces, esta lucha de cruzando el río Jordán representa esa batalla interna que todos libramos contra nuestras propias debilidades. Todos tenemos ese nervio ciático que nos hace vulnerables. Todos tenemos ese punto débil que el ángel del mal puede atacar. Y tenemos que identificar siempre ese punto débil. ¿Y cuál es el punto débil? Ese problema que siempre se me repite en diferentes escenarios, porque yo tengo que manejar ese punto débil. Tengo que identificar ese punto débil y es fundamental para fortalecerme.
¿Cuál es mi nervio ciático? La inseguridad. Mi nervio ciático es el miedo al fracaso. Mi nervio ciático es la tendencia a complacer a los demás. Mira, en el momento que yo reconozco mi nervio ciático, me permite trabajar en él, protegerme y evitar que me disloque. ¿Ok? A pesar, bueno, y después se recibe la bendición del ángel. Entonces vemos que con la bendición del ángel del mal, que bendice a Jacob, se transforma lo negativo en positivo. Entonces, a pesar de estar luchando con un ángel negativo, Jacob se niega a soltarlo hasta que lo bendiga. Y eso es mucha audacia. ¿Ok? Eso es mucho aplomo. Y al final el ángel, por supuesto, le cambia el nombre a Israel. ¿Cómo aplico yo eso a mi vida personal? Bueno, esta parte es súper inspiradora. A veces las experiencias más difíciles, las luchas más intensas que se nos presentan en nuestra vida, son las que nos transforman y nos llevan a un nuevo nivel, como los juegos de video, porque la vida es un juego. ¿Ok? Tienes grandes metas, vas a tener grandes dificultades, grandes barreras, porque vas a tener grandes satisfacciones. Entonces, por supuesto, si yo quisiera ser un mendigo de la calle, ¿qué barreras puedo tener? Bueno, quizás ponerme a pedir plata donde no pegue el sol para no insolarme, pero en verdad que todo va a depender de tu meta. Si tu meta es grande, no esperes barreras chiquitas, ni esperes rezar para que Hashem te quite las barreras, no te las va a quitar. A grandes metas, grandes barreras, porque vas a tener grandes satisfacciones. Y la barrera es lo que te va a llevar al logro y a la madurez y a esas cinceladas a martillazo que necesitamos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces a veces las experiencias más difíciles, las luchas más intensas son las que nos transforman y nos llevan a un nuevo nivel. Y no debemos huir del conflicto, sino enfrentarlo y extraer la bendición de él. ¿Qué he aprendido de mis peores errores? ¿Cómo se han fortalecido mis mayores desafíos? Aceptar la bendición del ángel, por más contradictorio que parezca, implica aprender de las experiencias negativas y transformarlas en crecimiento personal. Y bueno, después viene Peniel, que es un nombre muy utilizado por la religión para ponerle su nombre a los negocios y a las iglesias. ¿Ok? Y bueno, eso es ver la cara de Elohim en medio del caos. Eso es ver la cara de Elohim en medio de las dificultades. ¿Ok? Después de la lucha, Jacob llama al lugar Peniel porque dice que allí vino o vio, él allí vio a Elohim cara a cara. Y bueno, un encuentro divino en medio del caos. Porque cuando tú atraviesas el caos de cualquier situación problemática que se te presente en la vida, ¿quién va a estar del otro lado? No es la luz creadora, no es Elohim. Ahora, nosotros queremos encontrarnos con Elohim, pero no atravesar el caos. Mira, mis señores y mis señoras, en el caos se encuentra la luz. Porque el caos es esa caja que guarda la luz. Si yo no abro la caja, si yo no confronto la caja, sea bonita, sea fea, sea como se llame la caja, enfermedad, quiebra de empresa, como sea, si yo no abro esa caja y no la confronto, ¿cómo voy a liberar la luz que se encuentra en ella? Entonces es la cereza del pastel. Y la Parashá nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, en medio de la lucha, podemos encontrar la luz creadora, la luz del creador. Y no en un sentido literal tal vez, pero sí en la conexión con algo más grande que nosotros mismos, en la comprensión de un propósito, en la sensación de estar acompañado. Y la cara de Elohim puede ser la paz interior que encontramos después de superar un obstáculo. La claridad que surge después de una crisis. Una esperanza que renace después de la desesperación. Entonces Vayilaj es eso, es mucho más que una historia toraica, es un espejo que refleja nuestras propias luchas internas, nuestras relaciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Porque al final, la Parashá, oración por oración, versículo por versículo,
de esta paracha podemos extraer muchas valiosas y lecciones y datos para nuestra vida diaria, para convertirnos en mejores personas y para encontrar a Hashem, o a Elohim en el camino de Hashem, y poder vivir la vida y poder lograr las cosas que siempre hemos tenido como meta.